En la figura las tres partículas están fijas y tienes cargas Q1, Q2 igual a la carga del electrón que la vamos a considerar como 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la carga Q3 es dos veces esta carga. Entonces Q1 es E igual a Q2 y Q3 es 2E. Entonces la distancia A es 6,00 microcoulomb, o sea micrómetro, o bien 6 por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P? Entonces, si tenemos esta distribución de cargas, lo que podemos hacer es calcular el campo eléctrico que genera cada una de las cargas en el punto que nosotros estamos estudiando y después sumar los tres vectores. Entonces, para eso vamos a identificar las distancias y los vectores de posición de cada una de las cargas y donde nosotros queremos entonces el campo. La notación entonces es que el campo eléctrico que genera alguna carga Q' en el punto R es la constante eléctrica, el valor de la carga y el vector entonces que va desde la carga fuente hasta el vector R y dividido entonces por la distancia al cubo. Eso escribiendo ya entonces el vector unitario y la distancia al cuadrado. ¿Ya? Empecemos por ejemplo por la carga que está en el origen, para tener una idea. Esa es la carga Q3, entonces a ese vector de posición le vamos a llamar R3', que está en el origen, dijimos. ¿Dónde, o sea, cómo puedo escribir este vector P, que va desde el origen hasta P? Bueno, habría que jugar. ¿Está en a medio con a medio? ¿A medio con a medio? Al parecer sí. A ver si... Sí. Sería A medio I más A medio J. ¿Sí? Entonces con eso vamos a calcular el campo de una de las cargas. Bueno, podríamos identificar al tiro los otros vectores. Por ejemplo, la carga 2', que es la carga que está acá abajo. ¿Qué vector de posición tiene? A ver, este sería eh, A,0 o AI, ¿cierto? Que vendría a ser este vector. Entonces R2' para seguir la notación. Recordar entonces que prima es la carga fuente, la que me va a generar el campo eléctrico en el punto que yo estoy estudiando. Y me falta esta que sería R1', y eso es AJ, ¿cierto? Ahí tengo los cuatro vectores que me importan. Entonces, vamos a calcular. Entonces, dijimos que íbamos a empezar con el campo eléctrico de la carga 3, ¿sí? La carga 3 en el punto R. La expresión era constante por el valor de la carga por el vector que va desde la carga 3 hasta el punto R, que sería R menos R3', dividido la magnitud al cubo de este vector. La constante eléctrica, bueno, la dejamos así. La carga 3 era dos veces la carga del electrón, si no recuerdo. 2E. El vector R era A medio I más A medio J. Y la carga 3 dijimos que estaba en el origen. Y esto hay que dividirlo entonces por la magnitud del vector que calculamos recién. Que si hacemos esa resta, nos va a dar simplemente
a medios i más a medios j, y hay que calcular esa magnitud, que sería a cuadrado entre 4 más a cuadrado entre 4 elevado a 3 medios. Y eso sería 2 veces la constante eléctrica, la carga del electrón, por a medios i más a medios j, dividido esta raíz nos va a dar a medios al cubo y por un raíz de 2 también al cubo. Entonces, si simplificamos un poco acá nos va a quedar un 2 y eso nos va a simplificar el a medio. Entonces esto queda 2 veces la constante eléctrica por la carga del electrón por el vector que es I más J a medios al cuadrado y un raíz de 2 a la 3 medios. O sea, a la 3. Bueno, ese es uno de los campos, ¿sí? Que sería el campo eléctrico de la carga 3 en el punto P. ¿Ya? Hagamos entonces lo mismo con la carga 1 y la carga 2. El campo eléctrico de la carga 1 en el punto P es la constante eléctrica, el valor de la carga 1. Y ahora entonces ponemos el vector donde nosotros queremos calcular el campo eléctrico, que es R, menos el punto donde está la carga que genera ese campo eléctrico, que sería R1'. Divido la magnitud de ese vector al cubo. ¿La carga 1 era la que estaba arriba o la que estaba abajo? ¿Abajo? Arriba. Ya, entonces habíamos dicho que el R era a medios I más a medios J y el R1' entonces era AJ, ¿no? Tendríamos la constante eléctrica por el valor de la carga, que en este caso era E simplemente. Ponemos el vector que es a medios I más a medios J menos entonces el vector que es donde está la carga, que sería AJ. Bueno, si hacemos esta diferencia, el R menos el R', que es lo que está ahí, sería a medios I menos a medios J, ¿no? Y entonces la constante eléctrica... y me falta la magnitud del vector, que va a ser la misma que calculamos antes. Que sería a medios al cuadrado es la misma distancia. Entonces el vector que nos va a quedar es a medios I menos a medios J. Y aquí nuevamente va a aparecer a medios al cubo por 2 elevado a 3 medios. Entonces ya tenemos dos campos. Nos falta un tercero, ¿cierto? Que sería el de la carga 2. Entonces ponemos el tercer caso, que sería el de la carga 2, en el mismo punto. Nuevamente, entonces, la constante, el valor de la carga 2, el vector menos la carga fuente, menos el vector de la carga fuente dividido la magnitud. El vector donde queremos el campo era a medios I más a medios J.
el vector R2' era ahora ahí, ¿cierto? Era el último que nos faltaba. Y entonces el vector R menos el R2' es menos a medios I más a medios J. Y la magnitud sigue siendo la misma, que sería a medios por un raíz de 2. Hay que ponerlo al cubo, ¿cierto? Entonces si ingresamos eso, nos queda la carga 2 era la carga del electrón, que era E. Este vector era menos a medios I más a medios J en a medios al cubo por raíz cúbica 2. O sea, raíz cuadrada al cubo. Ah, que antes no simplificamos. Sí. Se nos olvidó ese detalle. Podríamos haberlo hecho así. Menos I más J. Simplificamos el a medios. Aquí nos queda un 2. Sería eso, ¿no? Y entonces ya tenemos los tres campos y lo único que hay que hacer es sacar el campo eléctrico resultante. Pero antes de sacar el número, o el vector que nos va a dar, podríamos pensar lo siguiente: ¿qué pasa o cómo podríamos esperar que va a ser el campo eléctrico? ¿En qué sentido? Podríamos hacer un esquema de los vectores de campo eléctrico y tratar de orientarnos más o menos hacia dónde nos debería dar el campo. Por ejemplo, el campo eléctrico de esta carga va a ir en este sentido, de la carga 1, ¿sí? El campo eléctrico de la carga 2 debería venir en este sentido. Esos vectores tienen igual magnitud porque esta carga es la carga del electrón, ¿cierto? Igual magnitud y sentido opuesto, porque además están a la misma distancia. Entonces estos dos vectores deberían anularse, ¿no? Y entonces lo único que nos va a quedar, o debería ser, debería aparecer el campo eléctrico de la carga 3. Entonces veamos si nos da eso. Eso es por lo menos lo que podemos hacer intuitivamente. Entonces el campo eléctrico total en el punto P, que está identificado con el vector R, va a ser el campo eléctrico de la carga 1 más el campo eléctrico de la carga 2 más el campo eléctrico de la carga 3. ¿Me pueden decir cuánto da? A ver, el de la carga 1 era la constante eléctrica, la carga, el vector que iba desde uno al otro dijimos que era a medios I menos a medios J. ¿Sí bien recuerdo? Dividido la magnitud, que esto parecía a medios al cubo por raíz cúbica de 2. ¿Era eso? ¿Sí? Que aquí se nos olvidó simplificar y nos quedaba esto al cuadrado. Sería I menos J a medios... Positivo. ¿Cómo? I más J. ¿I más J? ¿De verdad? Ok. A ver, vamos a verlo. Entonces ya, ese vector está bien. Más, el campo eléctrico de la carga 2 era la constante por la carga del electrón. El vector que nos aparecía acá era menos I más J dividido a medios al cuadrado por 2 a la 3 medios, ¿no? Eso fue el último que calculamos. Y el de la carga 3 era
la constante eléctrica por un 2, que era por la carga que era 2 veces la carga del electrón, y el vector era I más J. Y esto está dividido por lo mismo. ¿Sí? Ahí están los tres vectores. Entonces, mira lo que pasa. Este vector, el primero, el del campo eléctrico 1, tiene igual magnitud que el del campo eléctrico 2, pero es I menos J. Y el de 2 es menos I más J. Entonces, este se va a ir con este se va a ir con este, y es justamente lo que esperábamos que pasara, que este vector en el fondo se va a ir con este. Y entonces ahí tenemos la expresión del campo eléctrico total. En ese punto solamente. Será 2 veces la constante eléctrica. Ah, me faltó la carga del electrón. Por E, el vector es I más J. Dividido a medios, al cuadrado, y 2 a la 3 medios. Ahora vamos a reemplazar los valores. El valor de la constante entonces 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. A era algo así como 2, 6 microcoulomb. 6 por 10 a la menos 6, o sea, micrometro. Y eso, entonces habría que reemplazar todo eso. Entonces, esto nos da 905 mil. ¿Sí? ¿Te dio lo mismo? ¿No? A ver, esperemos otro valor. Ok, entonces al parecer está dando 113,1. Y la unidad de medida en el sistema internacional es Newton dividido Coulomb. Esa es entonces la magnitud del campo eléctrico total en ese punto. Solo en ese punto, ¿ya?